Ponte en situación, empiezas a ir a terapia y empiezas a sentir, o si más no, a experimentar ciertas cosas que no sabes si realmente son las que deberías estar experimentando. En el vídeo de hoy vamos a abordar aquellos mitos sobre ir a terapia para que realmente sepamos qué esperar cuando empezamos el proyecto de trabajarnos a nosotros mismos y, como digo, de empezar a terapia. Y en este vídeo vamos a ver las verdades y lo que realmente puedes esperar. Así que sin más dilación, ¡empezamos! En primer lugar, vamos a empezar con el primer mito. El terapeuta no va a hacer nada por ti. El terapeuta no es alguien que se puede meter dentro de ti y empezar a gestionar tus cosas, no. Eso lo tienes que hacer tú mismo, ¿vale? Entonces, cuando tú realmente empiezas a ir a terapia, es porque tú, como persona, tienes algo que realmente consideras debes sanar, trabajar, lo que sea. Como bien dice la palabra, tú debes hacerlo. Tú no puedes esperar ir a terapia para que el psicólogo, el terapeuta, el coach haga el trabajo por ti. Y muchísimas personas se creen de verdad que, como digo, ellos no tienen que hacer nada. Que el simple hecho de ir a terapia ya está, ya les cambiará la vida y ya solucionado, como quien aprieta un botón. Y efectivamente, no es apretar un botón. Mito número 2. No es simplemente, vale, aprieto un botón, ya estoy bien para siempre. No, no funciona así. Es un trabajo constante y lo que muy poca gente sabe, o si más no, sí sabe, pero no quiere aceptarlo o no es consciente, es un trabajo de por vida. Sí, cuando digo de por vida es que si tú realmente tienes algo que tienes que trabajar, que tienes que luchar para mejorar, no es algo de, ya está, ya estoy bien, check. No, es algo que probablemente tendrás que trabajar. Y como digo, reitero, ese trabajo solo lo podrás hacer tú. Tercer mito. Realmente existen infinidades de terapias y de terapeutas, ¿no? O especialistas diferentes. Muchas veces nos creemos que ir a terapia significa ir al psicólogo. Y no, no tiene por qué. Empezar terapia no tiene por qué ir directamente relacionado con que sea con un psicólogo. ¿Por qué? Porque, como digo, hay muchísimos especialistas. En mi caso, si queréis, os voy a contar un poco mi andadura para que veáis con las de diferentes terapeutas que he llegado a estar y cada uno de ellos me ha ayudado muchísimo porque era lo que necesitaba en esa etapa. Yo ahora aproximadamente 10 años empecé con todo el tema de la terapia. Lo empecé por, en mi caso, un problema personal muy importante y duro que tenía, que necesitaba sí o sí ayuda. Entonces busqué ayuda, busqué un profesional, un especialista que realmente pudiese ayudarme, era una psicóloga. En esas sesiones lo que primero realicé fue contarle todo sobre mi pasado, todo por lo cual realmente estaba ahí, qué era lo que me había hecho ir ahí. Bien, pues le conté todo, mi experiencia, etcétera, etcétera, y realmente ella a partir de ahí ya fue hilando, me fue preguntando cosas y probablemente es la terapia más convencional que haya hecho hasta la fecha, porque las sesiones normalmente se centraban en contarle un poco cómo estaba, qué me estaba ocurriendo en ese entonces, pues me siento insegura por este motivo, o tengo celos por esto, o estoy embarcada en este proyecto y siento esto que me frena, ¿vale? Entonces, a través de todo lo que yo le contaba, ella realmente pues me daba su feedback, me daba consejos, etcétera, etcétera. Francamente no recuerdo si fueron 1 año y pico o 2 años, pero estuve muchísimo. Iba cada 2 semanas, yendo así un total de 2 veces cada mes. Llegó un punto que tenía ya un techo, porque ese es otro mito. Tú probablemente no tienes por qué tener un psicólogo de por vida. Este es mi psicólogo de toda la vida. No, porque si tú cambias, probablemente, que es lo que realmente debe pasar y debe ser tu objetivo, ese terapeuta, ese psicólogo, igual ya no está en sintonía con lo que tú eres. ¿Por qué? Porque lo ha buscado y ha conectado con él tu antiguo yo. Y si tú evolucionas, pues probablemente llega un punto que, como digo, sientes un techo, sientes que me falta un poco más. Entonces, a mí es lo que me ocurrió y pasé a otra especialista que estaba enfocada directamente en el problema que tenía. Estuve varios meses haciendo terapia hasta que conocí a una coach que era muchísimo más espiritual. Ella no había estudiado psicología como tal. Ella sí la podría catalogar como una coach espiritual. ¿Por qué? Porque conectaba muchísimo con las energías, con las vidas pasadas, con canalizar. Ahí empecé mi andadura, como digo, en un terreno más de energías, espiritualidad. Y me encantó. Era sin duda lo que necesitaba. Su expertise, sus conocimientos, también todo lo que ella sentía, me ayudó de verdad muchísimo. Y muy importante porque digo, me estoy dejando algo. Entre la especialista y, digamos, la coach espiritual, también traté con una especie, no de medium, porque no podría decir que era medium como tal, que me hizo una sesión puntual que canalizó muchísimas cosas de mi persona que de verdad es imposible que las supiese. No sé si sabéis por dónde voy. Imaginaros, por ejemplo, que a mí me ha pasado algo en la vida que es muy difícil de adivinar, pues esa persona lo adivinó. Entonces, cosas así. Eso para mí fue un antes y un después también en relación a la terapia, porque me abrió puertas a todo el tema, como digo, de el más allá, las energías, etcétera, etcétera. Sé que hay muchísima gente con fricciones, pero a mí personalmente
personalmente increíble. Si te está gustando este vídeo, no dudes en suscribirte, me ayudaría de verdad muchísimo. Deja un like y un comentario sobre qué te está pareciendo y solo que haya podido ayudar a una persona a realmente ver las verdades de empezar la terapia, y ya sería increíble que alguien se animase a empezar toda esta trayectoria después de haber visto este vídeo. Así que no os vayáis porque seguimos. La coach espiritual me ayudó muchísimo, he estado casi 2 años con ella y la verdad es que de verdad me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre le estaré totalmente agradecida, pero también es cierto que llegó un punto que también sentía no tampoco que había un techo, pero que sí que igual necesitaba otras cosas o otra tipología, ¿no?, de sesiones. Y ahí es donde entró mi actual coach, que se cataloga como una mentora transpersonal. ¿Por qué? Os contaré un poco. Yo, como veis, llevaba muchísimos años haciendo terapia, probablemente más de 7, y yo sentía que me faltaba algo. Que yo, a nivel teórico, para que me entendáis, y de todo lo que me habían dicho, lo tenía como muy presente, pero como si hubiesen unos hilos del subconsciente que por mucho que yo intentara, fuese adelante, hiciese, etcétera, esos hilos me hacían y me como tiraban hacia atrás. ¿Qué pasa? Que si son unos hilos del consciente, de algo que yo realmente desde mi plano puedo controlar y puedo, pues eso, ¿no?, luchar para cambiarlo o gestionarlo, súper, que es lo que ya había estado haciendo hasta ahora. Pero cuando, como digo, tú sientes que hay algo que te está tirando para atrás, pero viene del subconsciente, es una putada. ¿Por qué? Porque realmente no sabes qué es. No te lo ponen en una bandeja y te dicen, mira, es esto lo que tienes que cambiar. Tienes que indagar muchísimo más profundo. Y aquí es donde entra mi actual coach, que, reitero, se cataloga como mentora transpersonal. Trabajamos patrones del subconsciente, de mi niñez, de mi infancia, de cosas que ni me acordaba, que explican muchísimos comportamientos y patrones que tengo a día de hoy. Y de verdad, por el momento estoy muy contenta, pero no solo con ellas, sino con todas las demás. ¿Por qué? Porque realizar todo este recorrido ha hecho que a día de hoy esté donde esté. Probablemente no hubiese podido empezar con la mentora transpersonal, o sí, quién sabe, pero este es el camino que yo he tenido que hacer. Entonces, ¿qué es realmente lo que podemos esperar de una terapia? En primer lugar, que tienes que ser muy valiente, porque va a doler. No va a ser un camino fácil, no va a ser un camino de rosas. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Te van a dar las herramientas muy valiosas. Pero eres tú quien tiene que ir a las bases de tu castillo, quitarlas todas, romperlo todo y hacer un castillo desde cero con todas esas herramientas que te han dado para que lo construyas. Y no va a ser un camino fácil, no va a ser un camino de rosas en el cual te pongan, no sé, una alfombra y te digan, pasa por aquí. No, pero va a valer muchísimo la pena. Y como digo, ser conscientes que el trabajo lo vais a tener que hacer vosotros. Que va a doler, sí, va a doler muchísimo, pero de verdad, valdrá infinitamente la pena, de verdad. Entonces, también hay muchísimas personas que me ha pasado o me he encontrado con esta tipología, ¿no?, de personas que cuando empiezan terapia empiezan a decir, uy, 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 está sacando muchísima mierda, es que me voy peor de lo que he entrado. De eso se trata. Es ahí, cuando entres bien, o mejor dicho, tú pienses que estás bien y digas, es que es algo peor. Ahí es donde está lo que tienes que trabajar. ¿Por qué te duele? ¿Por qué te escuece lo que te dice? ¿Por qué remover eso te rompe en 1000 pedazos? Reitero, no es un camino fácil. Va a doler. Yo considero que es de valientes empezar todo este viaje del desarrollo personal, pero os puedo asegurar que vale muchísimo la pena. Y ya para terminar, deciros que a mí, personalmente, empezar la terapia y seguir a día de hoy sanando y evolucionando, no es que me haya cambiado la vida, no. Es que me ha cambiado a mí. Me ha cambiado, ya no soy la que era. Esa versión del pasado, esa Andrea que empezó la terapia, ya no existe a día de hoy. Y estoy de verdad tan orgullosa que les recomendaría a todo el mundo que, si más no, emprendiera un poquito el camino de, como digo, el desarrollo personal, para saber qué se siente cuando trabajas todo aquello que probablemente ni sabías que tenías que trabajar, pero te lleva como el viento lleva el barco. Que el viento no se ve, ¿verdad? Pero está llevando el rumbo del barco. Pues ese viento que no se ve, vosotros podéis tener las herramientas para verlo, para, como digo, gestionarlo, trabajarlo y ser vuestra mejor versión. Y sí, ya sé que es un tópico, tu mejor versión, jajaja. No, es real. ¿Y cuál es tu mejor versión? La que realmente es feliz, está tranquila, en paz y armonía. Y reitero, va a ser un camino que vas a tener que estar trabajando casi a diario, pero te puedo asegurar que va a valer muchísimo la pena. Y si no, ya me lo contarás. Nos vemos en el siguiente vídeo.